Bien, hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que podemos estar por aquí para compartir nuestra reflexión bíblica del día de hoy. Seguimos en la semana 12, entramos al día 4. Estamos esta semana haciendo énfasis sobre la venida de Jesús, su promesa, la bienaventurada esperanza, como lo ve el apóstol Pablo, la motivación que provoca la promesa del retorno de Jesús en nuestras vidas, que nos motiva a la santificación, pero también la promesa del retorno de Cristo es un recurso de consolación los unos a los otros. Nos consolamos a sabiendas de la venida de Jesús en medio de procesos de luchas, de pruebas, de dificultades. Sabemos que Cristo viene y esa certeza nos ayuda a consolarnos unos a otros. De modo que hablaremos de eso hoy en nuestra reflexión del día. Oramos para comenzar. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio santo que nos da de poder estar en tu presencia, de compartir tu palabra, de leer y meditar tu santo libro, de encontrar en él, por la guianza de tu Espíritu Santo, la verdad que tú has revelado para nuestras vidas. Permite, Señor amado, que al ser expuesto a tu palabra, Señor, encontremos tu voluntad y tengamos la actitud de obedecerla, de seguirla hasta el día de tu venida, Señor. Permite que nuestras mentes y corazones sean preparados para el discernimiento y el entendimiento de tu palabra. Bendice a mis hermanos que serán partícipes de este tiempo. Glorifica tu poder en sus vidas, oh Dios. Llénalo de tu gracia. Permite que donde quiera, Señor amado, que ellos sean partícipes de este tiempo, tu gloria cubra sus vidas y sean llenados de tu espíritu. Danos a todos entendimiento, sabiduría, un espíritu de obediencia para vivir de acuerdo a lo que aprendemos de tu palabra y la actitud, Señor amado, para cumplir la misión que nos ha encomendado compartiendo tu palabra con las personas que necesitan oír el mensaje del Evangelio. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. La venida de Cristo nos consuela. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el versículo, aquí está abreviado por espacio. Pero nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para ver al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí el apóstol Pablo habla de esa segunda venida del Señor. Insisto en decir, en esta reflexión no vamos a hacer diferencia entre rapto y segunda venida, sino que vamos a ver el tema en sentido general. El apóstol Pablo habla aquí de la segunda venida del Señor, las expectativas de su venida, cómo sucederá cuando las trompetas suenen, qué pasará con los vivos, qué pasará con los muertos, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante es que el apóstol Pablo en el versículo 18 dice, con la certeza de la venida del Señor, con la certeza del acontecimiento que sucederá a los creyentes a causa de la venida del Señor, el apóstol Pablo, el apóstol dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. O sea, cuando las cosas vayan difíciles, cuando la gente esté pasando por pruebas, por tribulaciones, cuando aparezca gente que quiera burlarse y contradecir nuestra fe, aliéntense los unos a los otros con esta palabra de que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que Cristo prometió, según vimos en la primera reflexión de esta semana. Él prometió regresar por nosotros para llevarnos con Él, para que habitemos eternamente con Él. El regreso de Cristo es consuelo seguro para quienes han perdido seres queridos en la fe, pues anuncia resurrección, reunión y vida eterna con Él. El regreso de Cristo es el consuelo seguro para quienes han perdido seres queridos en la fe. De modo que cuando pasamos por el dolor humano más grande, que es perder un ser querido, el aliento es, nos veremos porque Cristo viene, Cristo regresará y nosotros nos reuniremos con Él. La muerte es una realidad dolorosa que toca a todos. El ciclo de la vida es, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo de la vida, de modo que la muerte es una realidad dolorosa, nos toca a todos.
La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, pero está establecido que mueren. Y cuando algo está establecido, nosotros no podemos cambiarlo. De hecho, todo lo que pasa en la vida es que se verifica todos los días que aquello que está establecido ocurre. Todos los días alguien muere, todos los días miles, millones de personas en el mundo nacen, mueren, de modo porque, bueno, porque eso está establecido para los hombres que mueran. Nosotros no podemos hacer nada contra aquello que está establecido. Ahora, esa es una realidad dolorosa. La iglesia de Tesalónica también enfrentó la partida de hermanos amados y tenía preguntas sobre su destino. Todos nosotros, si se nos muere algún familiar, tenemos preguntas. Tenemos situaciones amargas, tristeza, dolor, cuestionamientos, dudas, enojos. Incluso podemos hasta sentirnos un poco molestos con Dios porque de repente Él en cierto modo nos ha arrebatado, quitado de nuestro lado a alguien que amamos y que queremos, pero debe haber una comprensión en nosotros. La muerte está establecida. Eso es algo que va a pasar, no vamos a vivir eternamente. Hay muertes que son difíciles de sobrepasar porque son muertes repentinas, muertes trágicas, muertes inesperadas. Hay otras muertes que tú la puedes tolerar más fácilmente porque vienen de un tiempo de lecho prolongado, que tú emocional, mental, espiritualmente te va preparando para esa partida, pero a pesar de eso, cualquier muerte, no importa la oportunidad que hayamos tenido o no para prepararnos espiritual, mentalmente para afrontar esa situación, cualquier muerte es dolorosa. Como seres humanos, no nos vamos a acostumbrar a la partida de otro ser humano, sobre todo que amamos de esta tierra. Por lo tanto, la muerte es una realidad dolorosa, nos va a tocar a todos porque está establecido para los hombres que mueran. Y en la iglesia de Tesalónica se vivió esa realidad y contaron con el aliento de las palabras del apóstol Pablo para comprender el misterio de la muerte y cómo ese misterio se conecta con el retorno, la esperanza del regreso de Jesucristo. Pablo responde con un mensaje lleno de esperanza. Cristo viene y su venida trae consuelo para los que lloran. La esperanza cristiana no niega el dolor, lo ilumina con la certeza del reencuentro y la vida eterna. De modo que en ese mismo pasaje el apóstol Pablo todo lo que procura es que no lloremos como el que no tiene esperanza. No dice que no lloremos. El apóstol no ignora el dolor que produce la muerte. El apóstol lo que hace es colocar la esperanza de la venida de Cristo por encima de ese dolor y decir, hay una esperanza en medio del dolor que es el retorno de Jesús y la consecuente reunión de todos nosotros, los que vivimos hoy y los que mueren en Cristo, con nuestro Salvador que viene y regresa por nosotros. En tiempos de pérdida, la promesa del regreso del Señor sostiene el corazón de la gente. El dolor de perder un ser querido es una de las experiencias más profundas y desgarradoras de la vida. La iglesia de Tesalónica también enfrentó ese dolor y Pablo no los dejó sin respuesta. Les recordó una verdad gloriosa. Cristo viene y su venida trae consuelo para los que lloran. Cristo mismo dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De modo que el lloro en el Señor tiene consuelo. Y en este caso el apóstol Pablo se aferra al mayor consuelo que puede existir, que es el consuelo de ver a Cristo cara a cara en su regreso, el consuelo de la resurrección para el encuentro glorioso con el Señor y el reencuentro de vivos y muertos con el Señor al momento de su venida. El apóstol no minimiza el sufrimiento, pero lo ilumina con esperanza. El dolor está ahí, pero está siendo iluminado con una luz maravillosa que permite que en medio del dolor pueda tener esperanza. Les dice que los que murieron en Cristo no están perdidos, sino guardados en Él. Y cuando el Señor regrese, Él mismo vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, con gloria irresistible, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos seremos reunidos con ellos, aquellos muertos en Cristo que han resucitado por el impacto de su venida. No habrá más separación, no habrá más despedidas, no habrá más lágrimas, porque ese encuentro con el Señor es un encuentro eterno
y ese reencuentro con nuestros seres queridos que murieron en Cristo antes de nuestra propia muerte, entonces nos reencontraremos con ellos. Y aquí todos hablamos como hablaba el apóstol Pablo en ese momento. Todos esperamos que la venida de Cristo sea en el momento que nosotros vivimos. El apóstol Pablo dice, los que murieron serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos arrebatados junto con ellos. Eso el apóstol Pablo lo escribió hace aproximadamente 2000 años. Hoy nosotros hablamos con la misma esperanza, la esperanza de que si un familiar nuestro que cree en Cristo se nos adelantó, nosotros hablamos con la esperanza de que cuando Cristo venga, nuestro familiar que murió en Cristo resucitará y nosotros los que vivimos nos juntaremos con él. Ese es el consuelo. El consuelo no está en un lugar, sino en una persona. Así estaremos para siempre con el Señor. Ese reencuentro será un reencuentro eterno que permitirá no solamente que nosotros entremos al ciclo de la comunión eterna con el Padre Celestial, sino que nos reencontremos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos que partieron en el Señor. El Espíritu Santo es quien hace viva esta esperanza en el corazón. Él consuela, fortalece, recuerda las promesas y sostiene al creyente en medio del duelo. La esperanza del regreso de Cristo no es teórica, es poder espiritual que sana el alma. Cristo viene y su venida es el abrazo final que reunirá a su pueblo para siempre. Cristo viene y su venida es el abrazo final que reunirá a todos los creyentes para siempre. De modo que es un dolor que no podemos entender, es un dolor que no podemos ignorar, es un dolor que no podemos evadir, es un dolor que no podemos resistir, es un dolor que no podemos dejar de expresar, pero es un dolor con esperanza. No lloren como los que no tienen esperanza, dijo el apóstol Pablo, porque si nosotros creemos que Cristo resucitó, Dios resucitará también con Cristo a los que creen en él. De modo que aliéntense con estas palabras, fortalezcanse con estas palabras. No piensen que Dios ha sido malo al arrebatar a un ser querido. Es doloroso esa quitada, ese quitar por medio de la muerte de un ser que amamos, de un ser que queremos. Nunca producirá en nosotros conformidad. Siempre queremos estar con nuestros familiares a pesar de todo el dolor por el que ellos estén atravesando previo a la muerte. No queremos desprendernos de él. Unas muertes son más fáciles de uno aceptarla que otra, pero de todo modo toda muerte tiene consolación en la venida de Cristo, que es el tiempo cuando nos reuniremos con nuestros seres queridos que partieron con el Señor y nos juntaremos con Cristo para un encuentro eterno y glorioso, y esa es la esperanza del creyente con la cual nos consolamos en tiempos de dolor y tiempos de angustia. Como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, el Señor mismo, Cristo es de quien viene con nosotros. No viene otro, él no mandará un ángel para que venga por nosotros, él viene él mismo, no envía un mensajero, él viene personalmente, su presencia es la fuente de consuelo, su regreso es un acto de amor hacia su iglesia. Él prometió que él regresará y él no va a enviar un mensajero por él, sino que él viene personalmente. El Señor mismo regresará personalmente por su iglesia. Número 2, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es un regreso glorioso y es un regreso visible. No será silencioso ni oculto. La trompeta anuncia victoria, autoridad y cumplimiento. La trompeta aquí es un instrumento ruidoso que despierta a todo el que está dormido y que hace clara y evidente su venida victoriosa, su venida con autoridad en un cumplimiento maravilloso de su regreso. La gloria de Cristo disipará toda la tristeza que hayamos acumulado por la pérdida de seres queridos, con los cuales nos reencontraremos en el aire para estar para siempre con Él. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol. La esperanza para los que partieron en Cristo Jesús es la resurrección. Como Cristo resucitó primicia de los que durmieron, así todos los que durmieron en Él serán resucitados por Él. Nosotros creemos que Cristo nos puede resucitar a nosotros porque Cristo resucitó de entre los muertos. La muerte no tiene la última palabra. Cristo venció la muerte al resucitar del sepulcro. Los creyentes que han partido serán levantados en gloria. La resurrección es el fundamento del consuelo cristiano. Una vez más, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nosotros no tenemos resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe.
El Evangelio lo complementa la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y el regreso de Cristo. El Evangelio no está completo solo con el nacimiento y el sacrificio. El Evangelio está completo con el nacimiento, el sacrificio, la resurrección, su ascensión y su regreso. Y el regreso es el consuelo final del creyente porque anuncia el encuentro eterno, pero no solamente del creyente vivo, sino del creyente que murió, porque anuncia la resurrección de los que murieron en él, el reencuentro de los que murieron con los que aún vivimos para estar eternamente con él. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntos con los muertos en Cristo que habrán resucitado. Es la reunión de la familia de la fe, de todos los creyentes. Ya no habrá separación eterna entre los hijos de Dios. El reencuentro será glorioso, será completo y será eterno. Ahora estaremos eternamente con Él después de ese maravilloso reencuentro. La iglesia será reunida como un solo cuerpo en Cristo para juntos compartir la eternidad. Los creyentes de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, nos uniremos el día del levantamiento de la iglesia como una sola iglesia para reunirnos y estar eternamente con Él. Número 5, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. El destino final de los creyentes de la iglesia es estar con Cristo para siempre. La meta no es un lugar, sino una persona. Insisto, como decíamos en la reflexión de antes de ayer, la meta no es un lugar, no es el cielo sin Cristo, el cielo sin la deidad no es nada, es un lugar vacío. De modo que la meta no es el cielo, la meta es Cristo Jesús. Su presencia es la plenitud del consuelo porque su presencia lo llena todo. Sin su presencia el cielo es vacío, con su presencia el cielo es lleno de su gloria. La eternidad comienza con el encuentro con nuestro Señor. Es el punto de inicio de la eternidad. Cuando le veamos a Él cara a cara como estudiábamos ayer, entonces empezaremos el ciclo eterno. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor, ya no habrán más despedidas, porque estaremos eternamente con Él. Número 6. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El propósito pastoral del mensaje del retorno de Cristo es la consolación de los creyentes que esperamos su venida. La doctrina del regreso de Cristo es para consolar, no para debatir. La idea aquí no es debatir si Cristo viene o no viene. Si usted cree que viene o no viene, eso es un debate aparte. La idea aquí es consolarnos con la venida de Cristo, con el mensaje de su regreso. Si viene después de la gran tribulación o antes de la gran tribulación, son puntos de vista distintos, podemos discutirlo, pero ahora no vamos a discutir esos puntos de vista. Ahora vamos a afianzar nuestra fe firme en que Cristo regresa y nos vamos a consolar con la palabra del retorno de Jesucristo. La iglesia debe recordarse mutuamente uno a otro esta esperanza. Cada vez que estamos pasando por dolores difíciles, no silenciemos el dolor. No le digamos a la gente ya no llore. No le digamos a la gente no tiene que dolerte. Nunca silenciemos el dolor. Nunca le digamos a la gente calma, espera, ten fe. Dejemos que la gente exprese su dolor, pero consolémoslo con la venida de Jesús. La iglesia debe recordarse uno a otro esta esperanza. El consuelo se comparte, no se guarda. Su venida es consuelo para los que han perdido seres queridos en la fe. Esta esperanza no elimina el dolor, lo transforma. Transforma el dolor en esperanza. Ese dolor que no tiene consuelo, lo transforma en un dolor con esperanza. Insisto, el apóstol Pablo dice, no llore como el que no tiene esperanza. De modo que la esperanza consuela el dolor, no lo quita, pero lo consuela. Sabemos que los que murieron en Cristo viven en Él. Un día nos reuniremos para siempre con el Señor. Esta verdad sostiene el corazón en el duelo. La historia no termina en la tumba. La historia de los seres humanos que amamos al Señor Jesús, que creemos en Él, termina en la gloria eterna con Él. La historia tuya, mi hermano, mi hermana. La historia tuya, querido hermano, que amas y sirves al Señor con gozo y que está expectante de la venida de Cristo, no termina en la tumba. La historia de tu ser querido que murió en el Señor no termina en la tumba. La historia tuya, amigo mío, todavía tiene esperanza porque tú puedes aceptar a Cristo como tu Salvador para que tu historia no termine en la tumba. Nuestra historia no termina en la tumba. Nuestra historia termina
en la gloria. La venida de Cristo no solo es una verdad futura, sino un consuelo presente. Él viene y con él viene la resurrección, la reunión y la restauración de todos los santos. Mientras esperamos, nos alentamos unos a otros con estas palabras, sabiendo que un día estaremos para siempre con el Señor y con todos aquellos seres queridos que durmieron en él. Aplicación para hoy. Anima a alguien que esté triste con la esperanza del encuentro con Cristo. Hay alguien que está triste, que ha partido un familiar que le ha causado dolor, que posiblemente le ha generado dudas sobre el amor de Dios, el cuidado de Dios. Anima a esa persona con el consuelo divino del regreso de Cristo Jesús y la resurrección de los que creyeron en él. Comparte esta promesa con quien atraviesa duelo. Recuerda que la resurrección es real y es segura. Por cuanto Cristo resucitó, Dios resucitará con Cristo a los que creyeron en él. Permite que el Espíritu Santo te use como instrumento para consolar a otros y afirma tu propio corazón. La historia tuya y la historia de tu hermano y de tu hermana, de tu ser querido que murió en Cristo, no termina en la tumba, termina en la gloria. Preguntas: ¿cómo cambia mi manera de enfrentar el duelo el recordar que Cristo viene? ¿Cómo cambiaría mi manera de enfrentar el duelo? Saber, recordar que Cristo viene. ¿A quién puedo animar hoy con la esperanza del reencuentro en Cristo Jesús? Piensa, ¿hay alguien que ha perdido un ser querido y que todavía tiene dolor? No vas a quitarle el dolor, pero vas a consolarlo con la palabra del Señor que dice: el día de la venida de Cristo, todos nos levantaremos de la tumba y los vivos nos levantaremos y nos reuniremos en el aire con los muertos en Cristo, resucitados por él, y todos juntos, vivos y muertos, ya todos vivos por la resurrección, entonces nos reuniremos eternamente con él. Estoy viviendo con la mirada puesta en la eternidad. Mi vida está mirando a lo inmediato o está mirando a lo eterno, a la venida de Cristo, al regreso del Señor, al encuentro que marca el tiempo limitado por el tiempo eterno sin límite. Recuerda que el día que Cristo regrese, que le veamos a Él cara a cara, entonces no solamente seremos como Él es porque le veremos cara a cara, sino que también seremos como Él es en eternidad. A partir de ahí empieza el ciclo eterno, el ciclo que no termina, el tiempo de gozo perpetuo, donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Todo eso se queda en esta vida pasajera y ahí inauguramos con Cristo el ciclo eterno para estar para siempre con Él, reunido con todos los hombres y mujeres que murieron en Él. Como iglesia, como un solo cuerpo, estaremos eternamente con Cristo Jesús en ese ciclo eterno y sin fin. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a alentarnos unos a otros, a consolarnos unos a otros, a saber que nuestra historia no termina en la tumba, nuestra historia termina en la gloria. No estamos esperando por el cielo vacío, estamos esperando por el cielo, por la persona de Cristo que llena el cielo, que su gloria lo cubre todo y es su presencia lo que hace la diferencia. El cielo vacío sería otro espacio vacío en el universo, pero el cielo lleno de la gloria de Cristo es el paraíso eterno que los creyentes esperamos expectante, porque Cristo prometió preparar lugar para nosotros, para llevarnos para que estemos junto con Él donde Él está. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos consuele con el retorno, con la palabra que anuncia su venida. Señor y Dios, honramos tu nombre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo consuele las mentes, los corazones de aquellos que han perdido familiares, pero que son familiares que han partido en tu presencia, Señor, en comunión contigo. Te ruego, Señor, que consuele esos corazones con tu palabra, con la esperanza, Señor amado, de tu retorno y del reencuentro, para que vivamos, Señor amado, eternamente en tu presencia. Permite que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos consuele, Señor, y nos prepare para esperar ese día del retorno de Jesucristo y del reencuentro con nuestros seres queridos que han partido en tu presencia. Y entonces juntos, como iglesia, Señor, estaremos eternamente contigo en el ciclo eterno, aquel que no terminará jamás, en aquel lugar maravilloso donde tu gloria,
tu presencia lo cubre, lo llena todo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios le guarde y si Dios lo permite, mañana nos vemos para el día 5 de nuestro tiempo de reflexión de esta semana sobre la venida de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta mañana si Dios lo permite.